Bueno, ninguno de ustedes, a menos que lo que están en internet lo sepan, pero creo que ninguno de nosotros incluso nacimos en la época de los 70. Yo nací en el siglo pasado, literalmente. Yo nací en la época de los 80. Yo nací en el año 1986. Entonces, más o menos, hagan cuenta de cuántos años tengo. En aquella época de los 80, de los 90, de los 70, existía una cultura muy marcada que tal vez sus papás o sus abuelos o ustedes mismos, los que me están escuchando, reconocerán que en aquella época había una cultura muy marcada en el mundo acerca del rock and roll, acerca del rock, y había muchas culturas que de Estados Unidos venían e implementaban esa manera de vivir. Entonces, en aquella época existía el grupo también Menudo, en donde estaba Ricky Martin, y entonces los hombres de aquella época se querían vestir como la gente de Menudo, o si eran más rockeros se querían vestir como la gente de pelo largo, ropa, jeans. Toda esa moda que ustedes están viendo el día de hoy o en la era actual, que es una moda retro, es una moda que está regresando de esa época. Para aquella época había un grupo que hoy en día es muy conocido, es un grupo de rock llamado Led Zeppelin. No sé si lo han escuchado algunos. Led Zeppelin es un grupo muy famoso que canta un tipo de música muy reconocida. Pero hubo una canción en particular que fue la que me inspiró o me llevó a hablar lo que voy a hablar el día de hoy. Esa canción se llama Escalera al Cielo. Y la letra de esa canción es muy reconocida. Esa letra o esa canción es muy famosa, es una de las que más reproducciones tiene en Vimeo, en YouTube y en redes como tal. Pero es una canción muy polémica. Tiene una letra que para algunos es muy poética, para otros es muy difícil de interpretar, pero para otros es con un sentido diabólico. ¿Y por qué lo digo esto? Alguna de las frases que dice esta canción es hablando acerca de un flautista que lo que hace es como idiotizar a la humanidad en pro de un mismo propósito, robándoles la capacidad de tomar sus propias decisiones. Cuando uno lo lee, uno dice, ¿a qué se referirá? Pero cuando ya uno entra más en materia y comienza a mirar cosas que hay en la Biblia que de una manera indirecta son mencionadas por este hombre en aquella canción, uno comienza a interpretar de que a quien se estaba refiriendo era acerca de Jesús. ¿Y por qué? Porque lo vamos a ver a continuación. Y es por eso que el título de este mensaje se llama La escalera al cielo. La escalera al cielo. Y hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en el primer libro de la Biblia. ¿Que cuál es? ¿Quién me recuerda cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Cuál? Génesis, muy bien. En el capítulo 28 vamos a ver una historia de un joven que tenía una reputación bastante mala, un joven que tenía un historial bastante malo. Este hombre era tan malo que era gemelo con su otro hermano y engañó a su papá, que ya estaba anciano y estaba ciego, y se hizo pasar por su otro hermano. En aquellas culturas, la persona mayor tenía el beneficio y el derecho de recibir más de la mitad de la herencia de su papá o de su familia. Aunque esos dos habían nacido el mismo día, la diferencia era quién había salido primero. Y ahí ya se marcaba quién era el mayor y quién era el menor. Estoy hablando de dos hermanos llamados Jacob y Esaú. Esaú había nacido primero que Jacob. Jacob había nacido después. Sin embargo, Jacob, al ser el menor, influenciado por su mamá también, engañó a su papá ciego y anciano y se hizo poner pelo de cabra porque él era como yo, lampiñudo, y en cambio su hermano mayor sí era el típico pecho peludo, brazos gruesos, brazos llenos de vellos. Y entonces cuando se acercó al papá llamado Isaac, Isaac dijo, tu voz me suena a la voz de Jacob, pero ven, déjame, yo toco tus brazos para mirar quién, o para sentir quién eres. Al tocar obviamente el vello, él dijo, ok, efectivamente eres Esaú, pero no, era Jacob quien estaba engañando a su papá. Esto hizo que Isaac
bendijera a su hijo menor en contra de su hijo mayor. Entonces el hijo mayor cogió tanto odio, tanta ira, que juró vengar a muerte contra su hermano. Dijo: te voy a matar, no me importa dónde te vas a esconder, te voy a matar. Imagínense el lío familiar que se armó. Imagínense el problema entre hermanos que se armó, que Jacob tuvo que salirse volando porque su hermano literalmente lo iba a matar. Y Esaú era un hombre fuerte, era un hombre de esos guerreros, que esos que no le importaba enfrentarse a un león o a un oso. Él mataba animales con sus manos. Ahora no le iba a importar mucho matar a su propio hermano, que era más débil. Entonces, dice la Biblia en el versículo 10 del capítulo 28 que Jacob salió de Beerseba y viajó hasta Harán. Harán y Beerseba son dos localidades muy distantes la una de la otra. Harán es lo que hoy en día es la parte de Arabia, es decir, él salió de su propio país huyendo de que su hermano lo fuese a matar. Y dice que él viajó hasta Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Hagamos una pausa ahí, imagínense. Este hombre estaba cansado, pero además estaba atemorizado. Llega un punto en donde la noche cae, él está cansado, está preocupado porque él sabe que su hermano lo está persiguiendo. Él llega a un momento en donde sus piernas no pueden más, está de noche, no hay linternas, no hay lámparas, no hay alumbrado público, entonces estaba oscuro y tenía que hacer un trayecto muy largo a pie. Él dice entonces que tuvo tanto sueño que se acostó a dormir y encontró un buen lugar para acampar, y que cuando en ese momento él se quedó dormido, él soñó con que había una escalera que se levantaba desde el cielo desde la tierra hasta el cielo, y que allí subían y bajaban ángeles. Él se sorprendió mucho con eso, pero lo que sigue después lo sorprendió mucho más. Dice el versículo 13: en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente o el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y de ti y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que he prometido. Imagínate, este hombre llamado Jacob estaba teniendo un sueño en donde hablaba directamente con Dios. Al final de la escalera no se encontraban más ángeles, sino que era Dios mismo quien le estaba diciendo: hola, soy Dios. Tú eres Jacob, tú eres el nieto de Abraham, eres el hijo de Isaac, y sabes, yo vengo aquí para darte un mensaje. Jacob, cuando despertó, él quedó anonadado y él dijo: wow, efectivamente, aquí yo estuve hablando con Dios. Pero vamos a mirar algunas cosas que nos dice el texto, porque lo que dice en la Biblia no lo podemos tomar alejado de la realidad espiritual que nosotros vivimos. Por ejemplo, cuando dice la Biblia que caía el sol, es decir, que llegaba la noche, podemos entender lo que Jacob estaba huyendo, y llegó un momento en su vida que ya tuvo que parar porque era tanta la oscuridad que había que él no podía avanzar. A nosotros, si lo traemos a un entendimiento actual, muchas veces hemos conocido o nos ha tocado enfrentar situaciones en donde pareciera que todo está oscuro y sin salida, en donde pareciera que no hay como tal una salida, porque todo pareciera oscuro. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que enfrentar situaciones en donde ustedes se sienten impotentes ante algo, ya sea que lo vivan ustedes o lo hayan visto que otra persona lo haya vivido, pero que llegan a un punto y dicen: no sé cómo salir de esta situación.
Yo no sé en qué momento caí a este nivel, o no sé en qué momento ocurrió esto y estamos así. Y nos sentimos impotentes, nos sentimos frustrados porque por más que lo intentemos, los resultados no nos acompañan. Yo no sé cuánta gente que me está escuchando está o ha estado desempleada y han hecho cantidad de cosas, han enviado hojas de vida, han enviado currículums físicos, en virtualidad, en lo que sea, hacen cursos, hacen una cosa, hacen la otra, pero los resultados no nos acompañan. Y eso es frustrante, porque uno dice, ok, lo estoy intentando, estoy haciendo algo productivo mientras encuentro un trabajo, pero nadie me da la oportunidad para poder ejercer mi trabajo. O cuando estamos a lo mejor quizás en el colegio o en la universidad, tú te esfuerzas por un trabajo, por una exposición, por un examen, tú te trasnochas y pierdes el examen. Y tú dices, pero ¿cómo fue posible si yo estudié? No entiendo y de ese examen dependía pasar el año o el semestre. Y tú dices, ¿en qué momento? O peor aún, familias que se destruyen, que de un momento a otro pareciera que cayera una nube oscura y tus papás o tu familia o tu propio matrimonio te dice, sabes, hasta aquí llegamos. Y tú dices, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Por qué pasa esto? Entonces, Jacob estaba experimentando algo así en su propia vida. Él estaba huyendo de su hermano, se dirigía hacia un lugar que él consideraba un lugar seguro, pero llegó la noche de manera intempestiva y él tuvo que detenerse. Pero me encanta porque también dice que él halló un buen lugar. Él halló un buen lugar, aún en medio de la oscuridad, aún en medio de ese viaje, aún en medio de su miedo, aún en medio de su desconfianza, él halló un buen lugar. Y sabes, ese buen lugar se llama Jesús. Si lo queremos traer a nuestro entendimiento de hoy, ese buen lugar se llama Jesús. Y ese buen lugar que Jesús nos dio, porque ya Jesús no está físicamente en la tierra, eso lo tenemos claro. Jesús no está físicamente en la tierra, Él nos dejó al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se mueve a través de la iglesia. Entonces, el buen lugar que Dios nos ha dejado en Jesús es la iglesia. Y no hablo de iglesia como un local de 4 paredes. Hablo de la iglesia como una familia a la que tú y yo pertenecemos o podemos pertenecer. Hablamos de una familia en donde podemos escuchar las experiencias de otros, donde podemos aprender y compartir con otros, donde podemos hacer planes y salir a comer, compartir sanamente, conocer gente interesante, conocer gente que valga la pena conocer y aprender. Esa es la iglesia, una familia en donde podemos conocernos mutuamente, pero también conocer de Dios. Entonces, cuando Jacob encontró un buen lugar, podemos entender que Dios ha dejado un lugar para ti y para mí, aún en los momentos más difíciles, y esa es la iglesia. La iglesia, y en este caso hablo de Igle Life, es el lugar en el cual Dios te ha puesto. Tal vez tú creas o miremos y seamos pequeños, sí, pero hay familias de 1 hijo, hay familias de 5 hijos, hay familias de 10 hijos. Y no dejan de ser familia, ¿o sí? O porque unos padres no tengan hijos no son familia, son familia. O porque unos padres tengan un solo hijo no son familia. La cantidad no hace la calidad. A lo que yo me refiero entonces es que tú y yo podemos encontrar en la iglesia, en la familia de Dios, ese lugar de descanso en donde podemos recibir una palabra que nos aliente, una palabra que nos desafíe, una palabra que nos ayude en los momentos difíciles, en la noche más oscura, porque allí, cuando tú y yo estemos atravesando la temporada más difícil, allí encontraremos el lugar de descanso, porque Dios está contigo y Dios no te va a dejar solo ni sola. Así como Jacob tuvo que enfrentar un camino difícil, pero allí, aún en medio de la oscuridad, del cansancio, del miedo, de la frustración, de la impotencia, Jacob encontró un lugar perfecto para descansar. Y ese lugar se llama Jesús. Ese lugar se llama la iglesia de Cristo. Pero sigue diciendo que él pasó la noche allí en aquel lugar.
Jacob no tuvo miedo de descansar en aquel lugar, porque él sabía que ese lugar era seguro. Él en su mente tenía un destino. Él en su mente tenía que el punto B era el lugar en donde iba a hallar descanso. Así como muchas veces nosotros creemos que si logramos aquello, entonces seremos felices. Si obtengo aquello, entonces allí alcanzaré la felicidad. Si logro aquello, entonces allí me sentiré realizado. Pero Dios tiene mejores planes para ti. Dios te dice, ok, tú puedes llegar a ese punto B, pero en el camino tú vas a hacer pequeñas pausas. Y eso es lo importante que vamos a ver también, que Jacob hizo una pausa en su vida. Jacob descansó esa noche, pero no un descanso para luego devolverse o quedarse allí plantado, sino que hizo un descanso para seguir avanzando hacia su meta. Tal vez usted, tal vez yo, todos nosotros necesitamos hacer una pausa para recargarnos. Tal vez estamos abrumados de malas noticias, estamos abrumados de preocupaciones, estamos abrumados de responsabilidades, estamos abrumados de miedos, estamos abrumados de una cantidad de cosas, pero si no hacemos una pausa para recargarnos, vamos a colapsar. Vamos a colapsar, mentalmente vamos a colapsar. Si no hacemos una pausa en ese lugar de descanso, entonces vamos a colapsar. Y me llama mucho la atención porque este hombre Jacob, hablando con Dios, Dios se le presenta a este hombre. Dice en la misma Biblia que Dios le dijo, yo soy el Dios de tu abuelo. Abraham era un hombre que había hablado de Dios a su hijo Isaac. En aquella época no había universidades, no había seminarios, no había colegios. La misma familia instruía a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Entonces Abraham le había enseñado a Isaac y a sus propios nietos acerca de quién era Dios, acerca de las cosas buenas que había hecho Dios. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y con Esaú. Sin embargo, Dios le presentó directamente a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios quiere y busca una relación personal contigo. Por más que tú escuches la palabra de Dios, ya sea en la iglesia o en tu casa o con amigos, Dios quiere desarrollar una relación personal contigo. Y hay una frase muy regada en el medio, y es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. No le busques nietos a Dios porque no los tiene. Dios tiene hijos. Y Dios está buscando que tú y yo desarrollemos una relación personal con Él. Pero tal vez tú dirás, mi vida como la estoy viviendo, soy feliz. Yo te digo lo siguiente. Si tú estás satisfecho o satisfecha como estás viviendo ahora, entonces Jesús no tiene nada que ofrecerte. Si tu estilo de vida actual te gusta, entonces Jesús no tiene nada que ofrecerte a ti. Suena fuerte, pero es cierto. Si tú estás contento, estás contenta con tu estilo de vida y dices, no necesito de Dios porque soy feliz como vivo ahora, entonces Jesús te vale 3 pesos. Dios te vale 3 pesos y no tiene nada que ofrecerte a ti. Pero no hagas como mucha gente hace, infortunadamente, y le dice a Dios, ok, yo te sigo, pero ¿qué tienes que ofrecerme? Yo te sigo, yo te sirvo, pero ¿qué tienes para mí? ¿Qué puedo ganar a favor mío? Siempre queremos lograr algo para mi beneficio. Yo te doy si tú me das. Yo te hago si yo recibo. Y así no funcionan las cosas con Dios. Si tú estás buscando a Dios para ser feliz, no lo vas a hacer. Porque estás buscando a Dios de manera egoísta, simplemente por lo que Él te pueda dar, déjame decirte que no lo vas a lograr. No lo vamos a lograr. Si tú estás buscando a Dios únicamente para salir de pobre, no lo vas a lograr. Porque así no funcionan las cosas. Dios no es ni cajero automático. Dios no es asesor de finanzas. Dios es Dios. Y le está diciendo a Jacob, sabes,
debes recargarte, porque el camino que te espera vale la pena. Pero dice que él encontró una piedra, Jacob encontró una piedra en la cual descansar. Jacob encontró un lugar en donde poner su cabeza y en donde comenzar a escribir su propia historia. Y por eso cuando yo comenzaba con la referencia de Led Zeppelin, en aquella canción de Escalera al Cielo, en donde había una especie de crítica, de burla hacia quien era Jesús, entendemos entonces que Jesús es mucho más que un flautista que está idiotizando a la humanidad. Jesús es la escalera que comunica al cielo con la tierra. Jesús es el puente que comunica a lo espiritual con lo terrenal y que te dice, sabe, yo soy el Señor, yo estoy contigo, aunque no me veas, yo estoy allí para ti. Tanto te amo que envío mis ángeles a que te protejan. Tanto te amo que yo envío mis ángeles a que estén a tu alrededor. Porque es una verdad bíblica. Dios envía ángeles a cada uno de nosotros que nos protegen. Dios envía ángeles y nos asigna ángeles a cada uno de nosotros que están allí día y noche luchando en favor tuyo, en favor mío. Porque tú no sabes qué pasa en el mundo espiritual cuando estás dormido. Tú no sabes, tú te duermes. Tú llegas hasta el quinto sueño. Tú roncas, babeas, bota moco. Tú ni sabes qué está pasando por fuera. Pero sabes, dice la Biblia, y lo leía mi esposa al principio, que no descansa quien te guarda. Jesús te guarda de noche y de día y envía a sus ángeles a que luchen por ti. Tú no te das cuenta de las cosas que suceden a tu alrededor. Tú no sabes lo que el enemigo quiere hacerte, pero Dios envía a sus ángeles a que eviten que te pase algo. Entonces, Cristo es esa escalera que comunica al cielo con la tierra. ¿Para qué? Para que tú escribas tu propia historia. Una historia en donde ya Dios dio el primer paso, donde ya Dios hizo todo. Si usamos un ejemplo en el mundo del derecho, muy práctico para todos, si tú vas a comprar una casa, hay al menos dos personas, quien compra y quien vende, ¿sí o no? Hay dos personas, quien me vende la casa y quien la va a comprar. Ambos se responsabilizan, quien vende la casa de entregar la casa y efectivamente darle todas las garantías de que ya la propiedad le va a pertenecer a Giselle, por ejemplo. Pero la responsabilidad de Giselle es que tiene que pagar el precio que el que la está vendiendo está ofreciendo, si está acorde con el precio, claro está. Y ambos tienen que comprometerse de manera recíproca a entregar la plata o la casa en un tiempo determinado. De lo contrario, el contrato no funciona así. Hasta ahí estamos claros, ¿sí o no? Ok. Dios, no hagamos la palabra trato, pero sí hizo algo, y es que Él hizo un pacto, una promesa con la humanidad, en donde ya Dios hizo todo. Ya Dios hizo todo. Ya Él se comprometió a sí mismo para con la humanidad. ¿Y sabes qué tenemos que hacer tú y yo de nuestro lado? Nada. No tenemos que hacer absolutamente nada. Simplemente recibir, aceptar y disfrutar lo que Él ya hizo. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te quiera más. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame más. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer para demostrarte que te ama. Y eso tiene nombre, Jesús. Tal vez tú no viviste en la época de Jesús, ninguno de nosotros, si no, imagínate, ni Amparo Grisales. Pero tal vez porque no veamos a Jesús hoy, no significa que no sea real. Jesús es tan real hoy como lo ha sido siempre. Por eso Dios dio el primer paso para llegar a la humanidad. No solo dándonos una familia llamada iglesia, sino una persona llamada Jesús. Porque Él tiene un plan más grande que tus propios errores. ¿Recuerdan que al comienzo les decía que Jacob era un hombre de una dudosa reputación? ¿Se acuerdan? Aún así,
Dios le dijo, yo estaré contigo. Ok, espera un momento. ¿Cómo es posible que Dios va a decirle a alguien, yo te amo, yo voy a estar contigo, te voy a proteger, te voy a acompañar, sabiendo el tipo de persona que era Jacob? ¿Acaso Dios no sabía quién era Jacob? ¿Acaso Dios se desactualizó y se le olvidó quién era Jacob? No, Dios sabía muy bien quién era Jacob aún desde antes de nacer. Dios sabe quién eres tú aún desde antes de nacer, y sabe lo que vas a hacer en el futuro, aún antes de que tú sepas qué vas a hacer en el futuro. Y aún así Dios te da todos los días aire para respirar, tu corazón late, tus pulmones respiran, todo lo que tú haces de manera inconsciente es porque Dios te da ese regalo. Y yo no sé qué será su vida en el futuro. Yo no sé si se convertirán en la persona más mala del universo, no lo sé, ojalá que no. Pero Dios sí lo sabe. Y aún así, Él te ama. Aún así, Él te provee. Aún así, Él te da salud. Aún así, Él te da vida. Y aún así, Él te está diciendo, sabes, yo te amo. Porque yo tengo un plan más grande para ti de lo que tú mismo te imaginas. Dios tiene algo más grande para cada uno de ustedes, de lo que ustedes se pueden imaginar. Tal vez en el momento no lo estén viviendo. Tal vez en el momento estén en la etapa de la noche oscura. Tal vez en el momento estén en la etapa de intentar encontrar descanso. Se encuentran cansados, se encuentran agotados, se encuentran atemorizados de que el tiempo pasa. Como dice la canción, el tiempo pasa y se nos va la vida. Hay que vivirla con felicidad, ¿no? Entonces, pero dice la misma canción, hay que seguir mirando hacia adelante. La canción del hermano, ¿cómo llamaba el hermano? Ricardo Icardi, creo. El hermano Ricardo Icardi, el salmista Ricardo Icardi. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Ustedes no son muy pequeños para conocer de Ricardo Icardi. Ustedes son muy jóvenes. Ustedes no han vivido. Entonces, dice la Biblia que Dios tiene un plan para ti, así como lo tuvo para Jacob. Que aún sabiendo quién era Jacob, lo que había hecho, aún así le dijo, sabes, yo te amo, yo estoy contigo, te voy a proteger de tu hermano, te voy a proteger de las situaciones que enfrentes en la vida. Pero sabes, y por último, ¿qué es lo más interesante que podemos aprender de esta escalera al cielo llamada Jesús? Es que Él no ha terminado contigo. Tú y yo somos un producto todavía en proceso. Tú y yo todavía estamos en proceso. Tú no has terminado. Puedes tener 50, 60, 70, 80, 100 años y Dios no ha terminado contigo. Tienes 13, 14, 15 años, tienes 2, 3, 5 años, tienes 30, 35, 40, lo que tengas. Dios no ha terminado contigo. Porque lo que Él quiere hacer en tu vida es algo que se llama vida eterna. Y dice, ya vamos finalizando, el libro de Juan, capítulo 14, y vamos a leer del versículo del 1 al 6. Y presten mucha atención lo que dice este pasaje de la Biblia. La invitación que Cristo te hace para una vida eterna. Y esa vida eterna no es que yo voy a vivir toda la vida. Es más que eso, es más que la inmortalidad. La vida eterna es un estilo de vida que comienza aquí, en la tierra, en Barranquilla, en Colombia. Hoy estamos aquí a 20 de febrero. Comienza aquí, la vida eterna comienza aquí, en este momento, en esta hora, en este lugar. Dice la Biblia en el Juan capítulo 14, versículo 1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Ay, ¿cómo hago para evitar que yo me estrese por algo que sucede que no dependa de mí? ¿Cómo hago yo para evitar que algo que yo no pueda controlar y que me está afectando no me afecte? Pero vamos aquí, que sigue diciendo. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, está hablando Jesús, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos
para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y aquí aparecen los Tomás. Aquí aparece la figura de Tomás representada en cualquiera de nosotros. El discípulo llamado Tomás dice: no, Señor, no lo conocemos, ¿cuál es el camino? Y Tomás era discípulo de Jesús, que ya había escuchado por más de 3 años las enseñanzas de Jesús, había andado con Jesús todos los días, y aún así le dice: Señor, la verdad que yo ni sé para dónde es que usted va. Yo ni sé para qué va a la iglesia. Yo ni sé si soy cristiano. Lo mismo que muchas veces nosotros nos preguntamos. Yo voy a la iglesia, yo sigo a Jesús, pero al fin de cuentas yo no sé ni para qué. Eso mismo está diciendo Tomás. Jesús le está diciendo: yo voy al Padre y ustedes ya conocen el camino. Y Tomás le dice: perdón, ¿qué tengo que hacer? Entonces Jesús le responde: bueno, le sigue diciendo Tomás: no tenemos ni idea de a dónde vas. Entonces, si no tenemos ni idea de a dónde vas, ¿cómo voy a conocer el camino? Y Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Dios es invisible, pero cuando leemos en la Biblia quién es Jesús, estamos viendo a Dios. Porque Dios se encarnó en Jesús. Todo lo que veamos, cómo reaccionó Jesús, lo que decía Jesús, allí estamos viendo y sabiendo quién es Dios. Entonces, ¿por qué llenarnos de tantos prejuicios acerca de quién es Dios si aprendiendo de Jesús entendemos cómo funciona todo? Entonces, si no sabías qué es ser cristiano, es seguir a Jesús. Si yo no conozco el destino, no puedo conocer el camino. Si tú no sabes que tu destino final es la vida eterna, ya sea para bien o para mal, porque sabes, tú no vas a ser eterno, tú y yo no somos eternos. Algún día vamos a morir. Algún día tú y yo vamos a dejar este mundo. ¿Qué día es? No lo sé, no lo sabemos. No tenemos los días comprados. Tú y yo estamos hoy el 20 de febrero de 2022. No sé si mañana amanezcamos vivos o yo amanezca muerto o cualquiera. Y es crudo saberlo, pero es una realidad que nos debe despertar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, finitos. Somos seres humanos con una fecha de vencimiento. Nos vamos a morir en cualquier momento. Y eso no significa que vamos a tener miedo. No, significa que si yo en esta vida yo sé cuál es mi destino, entonces yo disfruto el camino. Como cuando estábamos en el colegio y teníamos un paseo, sabíamos y nos levantábamos temprano y no éramos capaces de dormir por la ansiedad de que el día de mañana íbamos para el paseo. Íbamos para la piscina o para el zoológico, o solamente a mí me pasaba. Yo era el único afiebrado en no querer dormir. Ay no, pues todos son santos, pues. Todos se acostaban a las 8 de la mañana y se levantaban a las 5 normal, tranquilos. Nadie disfrutaba un viaje, pues. O sea que si yo les digo, les voy a dar un paseo a París en primera clase, nadie se va a emocionar. Qué poco sensibles son ustedes. Ahora imagínate, cuando sabemos el destino, sabemos hacia dónde vamos a ir, a dónde vamos a llegar, el camino lo vamos a disfrutar. Mi esposa me ha insistido a la n potencia, los que saben de matemáticas y álgebra y todo eso sabrán cuánto es eso, o a la número pi, me ha insistido en que vayamos a Medellín en el carro. Ya uno sabe cómo es Medellín, pero ella quiere también disfrutar el camino. Cuando tú sabes hacia dónde vas, tú vas a disfrutar el camino. Si tú no estás disfrutando tu vida hoy, es porque tú no sabes para dónde vas a ir. Si tú no estás viviendo hoy, disfrutando lo que Jesús hizo por ti, es porque tú no sabes qué va a pasar de tu vida cuando te mueras. Y eso no es preocupante, es triste. Porque quien no sabe para dónde va no llega a ninguna parte. Pero Jesús está diciendo, sabes, yo soy ese camino, yo soy esa escalera que te comunica con Dios.
Yo soy el único puente que te comunica con Dios. No hay nada más. No hay pastores, no hay iglesias, no hay religiones, no hay personas. Únicamente Jesús nos comunica al Padre. Únicamente Jesús es el camino. Y si no disfrutamos a Jesús, entonces, ¿cómo pretendemos llegar al cielo y disfrutar lo que no disfrutamos en la tierra? ¿Tiene o no tiene sentido? Si yo no vivo en esta vida disfrutando lo que ya Jesús hizo en mí, yo no puedo pretender llegar al cielo y disfrutarlo. No tiene sentido. Entonces, Jacob representa lo que tú y yo tal vez estemos pasando en este momento. Pero aún así Dios te dice, yo estoy contigo, no he terminado contigo. Tengo un plan más grande de lo que tú te imaginas y no voy a terminar contigo hasta que ese plan se ejecute. Y para finalizar te voy a decir lo siguiente. Tal vez Dios tenga que mover el piso de tu vida para que tú puedas prestarle atención. ¿De qué manera? No lo sé. Tal vez Dios tenga que moverte el piso y que estés literalmente en el suelo para que de ahí no puedas bajar más y lo único que puedas hacer es levantarte mirando hacia arriba. Tal vez tu vida actualmente parece perfecta, pero si tú ignoras a Dios, llegará un momento en tu vida en donde Dios moverá tu suelo y te dirá, sabes, sin mí nada puedes hacer. Y llegará un punto en donde estaremos tan humillados que lo único que podremos decir es, Señor, ayúdame a levantarme. Y espero y confío y le pido a Dios que eso no te pase a ti. Porque hoy te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, para que no tengas que llegar al punto de estar en el suelo, en tu vida, y decir que alguien me ayude. Porque tu destino está en tus manos. Y la escalera al cielo, solamente tú la puedes subir. Ya Jesús es la escalera. Es tu decisión si subes o te quedas allí donde tú estás. ¿Okay? Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué gusto que te hayas podido quedar hasta el final de esta transmisión. Sé que el mensaje que acabas de escuchar fue de gran bendición para tu vida, por lo que te invito a que lo compartas con otras personas. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y YouTube, como @iglelife, y visitas nuestra página web www.iglelife.org, donde encontrarás mucha más información sobre esta iglesia y sobre lo que Dios tiene preparado para tu vida. Dios te bendiga.